Vamos a hablar de San Máximo el Confesor, que vivió a finales del siglo VI y principios del VII de nuestra era. Sobre todo vamos a hablar de cómo murió. Esto no es propiamente una anécdota de su vida, sino un dato importante sobre el mismo, que también contiene una enseñanza para nosotros. Máximo es llamado confesor, pues porque fue un confesor de la fe, que sufrió mucho por confesarla, pero que finalmente en su tortura no murió. Como no llegó a morir durante su tortura, no llegamos a considerarlo mártir. La muerte fue después y pudo estar relacionada incluso con el daño físico que le hicieron. ¿Por qué destaca Máximo el Confesor? Posiblemente por su lucha contra el monoteísmo. El monoteísmo es una herejía que niega la existencia de voluntad humana en Jesucristo. El concilio de Éfeso primero y después de Calcedonia habían dejado claro que en Jesucristo hay dos naturalezas y una sola persona, que es la persona divina. La posición monoteísta venía a afirmar que si en Jesucristo hay solamente una persona, que es la divina, también hay una sola voluntad, que sería voluntad divina. Para Máximo, sin embargo, la voluntad es parte de la naturaleza. Siendo parte de la naturaleza, si Jesucristo tenía naturaleza humana, también debía tener voluntad humana. Por lo tanto, en Jesucristo tenemos una doble voluntad, una voluntad humana y una voluntad divina. Lo interesante es que son voluntades que no luchan una contra la otra. El ejemplo más claro es en Getsemaní. En Getsemaní, Jesucristo no quiere sufrir. Su cuerpo, de una forma natural, le pide no pasar por el tormento de la pasión. Sin embargo, Jesucristo está como purificando la voluntad humana, no porque su voluntad esté inclinada al pecado, puesto que cuando Jesucristo dice, hágase tu voluntad y no la mía, ¿acaso no lo está diciendo con su propia voluntad? Jesucristo tiene voluntad humana de cumplir la voluntad del Padre. Por lo tanto, es una voluntad que siendo humana, sin embargo, no está herida por el pecado, puesto que trabaja, funciona, opera al unísono con la voluntad de Dios. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que esto fue apoyado por el Papa San Martín I, que convocó el Tercer Concilio de Constantinopla, y ahí se condenó la herejía del monoteísmo. Es decir, de pensar que en Cristo solamente había una voluntad, que sería la divina. Y quedó claro esto que estamos diciendo: en Jesucristo había voluntad divina, pero también voluntad humana, que actuaban de forma armónica, que no se enfrentaban una contra otra. En el caso de Adán, pues sí, digamos que la voluntad de Adán, que al principio colaboraba con la voluntad divina, llegó un momento en que por engaño del demonio entendió que solamente era libre diciendo no a Dios. Este no a Dios no se produjo en ningún momento en Jesucristo, incluso cuando su naturaleza humana le llevaba a no querer la pasión, igual que no se produjo en ningún momento la Virgen María, a la que conocemos precisamente por su sí a la voluntad de Dios, por su hágase, por su fiat.
Bueno, a donde vamos entonces es a las consecuencias personales que tuvo esta declaración del Tercer Concilio de Constantinopla para Máximo el Confesor. El emperador de Roma, Constante II, era monotelista y mandó apresar tanto al Papa San Martín I, que murió en el exilio, como a Máximo el Confesor. Aquí vemos la grandeza que tuvo como confesor, porque hasta el final dijo: es imposible afirmar que en Cristo haya solamente una voluntad, que sería la divina. Hasta el final, sabiendo que el emperador pensaba así y que estaba dispuesto a utilizar la fuerza. Máximo, que había combatido la herejía con su palabra y con su escritura, es decir, con su predicación y con sus escritos, fue condenado y se le cortó la lengua para que no pudiera predicar contra el monotelismo, y se le cortó igualmente la mano derecha para que no pudiera escribir. Y así, sin lengua y sin mano derecha, sin poder ni predicar ni escribir, fue encarcelado. Murió poco después, y esa tortura le fue infligida con más de 80 años de edad. No hubo ninguna misericordia, pero estuvo dispuesto a afrontarla por amor a la verdad. A esto vamos. Esta es la enseñanza que queremos sacar hoy, en este vídeo, de la vida de San Máximo Confesor. La confesión de la fe ha de hacerse sin cálculos egoístas, ha de hacerse sin miedo, ha de hacerse con parresía, es decir, con valor. El Señor nos conceda confesar la fe, confesarla públicamente, sin temer a las consecuencias, y si las tememos, dispuestos a luchar contra ese miedo para hacer lo que es nuestro deber. ¿Qué daño más enorme si San Máximo Confesor hubiese cedido a la presión de Constante II, del emperador, y hubiese cometido la herejía y hubiese dejado de atacar el monotelismo? ¿Qué daño? Porque habría alejado a la Iglesia de la verdad. Si hoy conocemos la verdad de que en Cristo hay voluntad divina y voluntad humana, fue precisamente gracias al espíritu de sacrificio, a la valentía y a la constancia de San Máximo Confesor.